Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos nuevamente dando una mirada a los salmos y así como el pueblo de Israel tendría que salía cada día a recoger el maná diariamente, así diariamente nosotros recogemos el maná, recibimos el maná del cielo que es la palabra de Dios. Y hoy estaremos meditando en el Salmo 7, pidiéndole al Señor que ese maná espiritual, esa palabra viva, nos dé alimento, nos fortalezca y nos dé guía para seguir adelante en victoria en Cristo Jesús. Así que estaremos mirando este hermoso salmo, este salmo magnífico que nos enseña unas verdades profundas, que nos enseña, al igual que el salmista, a acudir al único que puede darnos fortaleza, al único que puede liberarnos, al único que puede darnos la victoria. Ese es el Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo hoy meditamos este salmo y le pedimos que sea de bendición para su vida, así como lo ha sido para la mía y seguirá siendo para cada uno de nosotros. Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Al abrir tu palabra, Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu dándonos el entendimiento, dándonos la sabiduría para entender y para vivir este hermoso salmo, esta tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona que esté escuchando o que vaya a escuchar más adelante estas reflexiones en este salmo. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vean conmigo, Salmo 7 tiene por título Plegaria para pedir vindicación. Y entendemos que este salmo fue escrito por el rey David en una situación de persecución, en una situación de amenaza y más que todo una situación de injuria donde se le estaba acusando. ¿Y cómo respondemos nosotros? ¿Qué actitud tomamos cuando nos acusan falsamente, cuando nos persiguen sin ningún motivo, sin ninguna razón? El rey David, pues, había cometido pecados en su vida y en su momento los reconoció, pero en este caso él está siendo perseguido injustamente. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la posición que tomamos cuando estamos siendo víctimas de alguna situación o de algunas personas donde descargan todo su odio y su maldad sobre nosotros? Aprendamos en primer lugar a acudir a la palabra del Señor para aprender de nuestro Señor cómo debe ser nuestra actitud y cuál debe ser nuestra respuesta. Lo importante es que el Señor continúa formando nuestro carácter en medio de circunstancias que Él mismo permite que pasemos para que así nosotros aprendamos a confiar en Él. Este salmo comienza precisamente con una invocación y expresando precisamente esa confianza en el Señor. Y esa confianza que se sostiene en la comunión que Él tiene con Dios. Ese conocimiento cercano de saber de que Dios es su Dios y que ese Dios es un Dios poderoso y que ese Dios es, como lo expresa este salmo, un Dios justo. Cuando nuestra relación está caminando conforme al plan del Señor, nosotros debemos de descansar en que Él es un Dios justo y que Él hace justicia a sus escogidos. Dejamos nosotros que el Señor sea el que actúe, al contrario nosotros pedimos por aquellos que nos persiguen y nos acusan, por servirle al Señor, por ser fieles al Señor. Vean conmigo, este salmo dice que es un sigalón de David. Y esta palabra viene de una expresión que se usa en hebreo, vagar. Y es una reflexión profunda en medio de ese vagar siendo
el transitar diario de él en medio de esa persecución. También se nos dice que es de Cus el benjamita, el que está persiguiendo al rey David. No sabemos, no nos dice la escritura quién sea este personaje, pero sí que es de la tribu de Benjamín y muy probablemente, muy posiblemente sea el mismo rey Saúl que era de la tribu de Benjamín. La mayoría de la tribu de Benjamín no aceptaba y no se llevaba bien con el rey David. Pero bien, lo importante de este salmo es que somos perseguidos por diferentes Cus, por diferentes personas de diferentes formas, por sistemas que buscan destruirnos, que buscan apagarnos, que buscan derrotarnos. Pero vean conmigo, comienza diciendo este salmo: Jehová Dios mío. Qué importante es esta expresión en el inicio de este salmo, lo hemos remarcado a lo largo de todos los salmos, la relación, la comunión personal con Dios, el poder decir no solamente que Él es Dios, sino que Él es mi Dios, y si es mi Dios, pues debo de tener una confianza que Él tiene todo el poder, que Él tiene toda la sabiduría y como nos expresa a lo largo de este salmo, que Él es justo, por lo tanto, Él descarga toda su confianza en Dios. Qué hermoso, esto es suficiente para meditar el transcurso de esta noche, el confiar en el Señor, porque Dios es un Dios confiable, porque su confianza está basada en su fidelidad. Él nos ha expresado promesas y Él cumple sus promesas, y lo maravilloso es que nosotros podemos orar en base a esas promesas. Y esas promesas nos expresan su carácter, nos expresan su bondad, nos expresan su amor, nos expresan su fidelidad, nos expresan su grandeza, nos expresan su infinitud, nos expresan que Él es un Dios que nos ama, que es un Dios que ha expresado su amor dando a su único Hijo para darnos salvación, vida eterna, para liberarnos del pecado y asimismo liberarnos del enemigo que nos persigue y que nos asedia. Pero vean conmigo, dice: en ti he confiado. Y lo primero que pide es: sálvame, sálvame de todos los que en primer lugar me persiguen, le están persiguiendo. Son muchos, dice de todos, pero específicamente Cus, hijo de Benjamín, un benjamita de la tribu de Benjamín, que es el que está dirigiendo y orquestando esta persecución. Y él pide que le salve y él pide que le libre. Y esa salvación y esa liberación está basada en la confianza que él tiene en él, porque él sabe que es su Dios y que es un Dios fiel. Ahora bien, dice este salmo, al orar la palabra de Dios, dice: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Y precisamente la palabra de Dios da esta imagen, esta figura del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí dice, aquí quiere, ese león lo está buscando para destrozarlo. Y ayúdame, Señor, líbrame, Señor, sálvame, porque si tú no me salvas, ese león me va a destrozar y no tengo nadie quien me libre fuera de ti. Nuestra libertad viene del Señor, nuestra protección viene del Señor. El Señor nos expresa que al que el Hijo del Hombre libertar, ese será verdaderamente libre, libre de nuestro pasado opresor, libre de el presente en medio de las persecuciones y libre inclusive de un futuro incierto. Quizás no sabemos qué va a suceder, cuál va a ser la respuesta, dónde está la solución, y por eso oramos al Señor, oramos a nuestro Dios, confiamos en Él, que Él puede salvarnos, que Él puede liberarnos. Ahora bien, versículo 3, Él continúa expresando esa confianza, y puede expresar esa confianza porque tiene una
íntima comunión con el Señor. Y como confía en Él y como sabe que Dios le conoce a Él, Él puede expresar de esta manera, en esta oración, esa actitud maravillosa, digna de imitar. Al estar siendo perseguido, al estar siendo víctima del enemigo y de aquel que le está asediando, a de la tribu de Benjamín, posiblemente el rey Saúl, él no se presenta como una víctima, sino que él sabe que esa persecución es injusta y no tiene causa, y se presenta, si yo he sido el causante, si de verdad mi actitud y mis hechos han propiciado esta persecución tan desgarradora, pues entonces yo voy a sufrir las consecuencias por mis hechos. Y no se victimiza, al contrario, se abre como un libro y pide al Señor que el Señor le escudriñe, y pide al Señor que el Señor le dé el justo juicio, pero él se presenta conociendo y sabiendo que él es inocente. Y aún siendo inocente, vean cómo lo expresa: si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah, silencio, meditamos, reflexionamos. Qué hermoso es, qué precioso. Él no se victimiza, pero tampoco se presenta como el vengador, como el que tiene una actitud recíproca hacia aquel que le está persiguiendo, y así como él me persigue, entonces yo también le voy a perseguir. No, él deja la causa en las manos del Señor y él simplemente expresa que si hay alguna causa por la cual él está sufriendo eso, pues que él se resigna a sufrir las consecuencias. Pero como esa no es la situación, él manifiesta su confianza en que el Dios justo va a intervenir y lo va a salvar y lo va a liberar. Qué maravilloso nos enseña esta experiencia del rey David para nuestras vidas: dejar nuestra causa en el Señor, a tener una conciencia limpia delante de los perseguidores y delante de nuestro Dios, y confiar completamente en la intervención poderosa de nuestro Dios. Y ahora él pide 3 cosas a Dios al presentar su causa y al presentarse sinceramente y abiertamente delante de Dios. Él le pide ahora al Señor 3 cosas. Dice: levántate, verso 6, álzate y despierta. Dice: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Es como si estuviera diciendo: en tu furia contra la furia de mis perseguidores, a favor de mi persona. Eso es confianza, eso es convicción, eso es fe, eso es integridad, eso es saber acudir al único que puede levantarse, que puede alzarse, que puede despertarse y actuar en favor de su pueblo. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Verso 8, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, y comienza una serie de versículos donde nos manifiesta que Dios es justo, que Él es justo. Él no se presenta en base a su propia justicia, porque inclusive abre la posibilidad de que si Él tuvo alguna situación que ver en la persecución o como consecuencia de la persecución que está sufriendo, Él no se presenta como si Él fuese completamente justo, pero Él confía en la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. Allí vean, Él dice en el verso 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo
porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Allí nada se escapa al conocimiento de Dios. No solamente nuestras acciones, no solamente nuestras omisiones, sino algo que es muy importante y que nos enseña este salmo, es nuestras reacciones ante la persecución, ante la falsa acusación. ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? Pero lo más importante es cómo reaccionamos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y nuestra respuesta debe ser, en primer lugar, un clamor a nuestro Dios basado en la confianza y la comunión que tenemos en nuestro Dios, el conocimiento de nuestra posible naturaleza caída que puede prestarse para hacer acciones contrarias a la voluntad del Señor, pero por sobre todas las cosas se basa en la justicia de Dios, que Dios es un Dios justo. Dice, verso 10, mi escudo está en Dios. Esto es convicción. ¿Puede usted orar de esa misma manera? ¿Puede usted encarnar y vivir en medio de cualquier persecución, cualquier situación contraria a su deseo y a lo que usted pudiese esperar, pero que está presente, que a veces es continua, que a veces viene en diferentes direcciones, que a veces se manifiesta de diferentes formas, pero que sí es una realidad? Pero es una realidad también el hecho de que usted puede elevar una oración de fe al Señor, confiar en la justicia de Dios y decir, mi escudo está en Dios, permanece, es inquebrantable, es una certeza profunda, es una realidad que él ha experimentado a lo largo de su vida, saber de que su escudo está en Dios. Nuestro escudo está en Dios, porque Él es el que nos protege, Él es el que nos salva y Él es el que nos libera. Qué hermoso. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y dice, Dios es juez justo. Confiemos nuestra causa al Señor porque Él es justo. Y el verso, sí, al final del verso 11 dice, y Dios está airado, enojado contra el impío todos los días, contrario al pensamiento de que Dios ama al pecador, ¿sí? Y que odia el pecado, pues esos pecados los cometen los pecadores, y el Señor dice que está airado contra el pecador todos los días. Por eso es necesario acudir al Señor Jesucristo, porque lo único que puede calmar esa ira es entrar en una relación de padre a hijo, solo y únicamente a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, quien pagó la deuda y quien nos libra precisamente de la ira de Dios en nuestras vidas. Vayamos a Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre como un sacrificio para pagar por nuestros pecados, para poder abrir un camino nuevo y vivo y así poder tener una relación con Dios y así poder tener comunión con Dios y así poder estar reconciliados con Dios y el amor de Dios cubra nuestras vidas y así no ser ya más objeto de la ira de Dios en nuestras vidas, sino ser objetos del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, da una condición, dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Si no se arrepiente, y por eso es el llamado a lo largo de toda la Escritura, arrepiéntanse. Arrepentirse es cambiar de actitud en la mente y en el corazón y acudir al Dios que es el único que puede transformarnos y así entonces ir en pos de Dios, ir en la dirección que Dios quiere que vayamos. Dice, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y sabemos a lo largo de la historia que cuando Dios prepara su arco y cuando Él alista su flecha, Él nunca falla, siempre da en el blanco. Y la única manera de no ser el blanco de la ira de Dios es entrar en una comunión
viva, genuina y real con Él a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ahora vean aquí, primero, por no arrepentirse, entonces sufre las consecuencias del pecado. Pero también el pecador engendra en sí mismo de su propio corazón, como lo ha expresado, de su propia mente, dice la maldad, la iniquidad y el pecado. Y más adelante vemos que entonces él sufre de su propia paga, sus propias consecuencias. Él ha labrado su propio camino y ha cavado su propio hoyo. Vean cómo lo expresa. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Él mismo ha trazado su destino, primero y principal por no arrepentirse y segundo por querer vivir una vida basada en lo propio, lo humano, lo carnal, y ha sufrido las consecuencias de su propio destino. Ha trazado su propio camino, ha abierto su propio hoyo y ha caído allí por no arrepentirse y por no buscar al Señor de corazón. Pero, dice el salmista, nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Al ver que ese Dios justo nos salva y nos libra, y que ese Dios justo es nuestro escudo, y que ese Dios justo nos da de su amor y de su gracia. Entonces el verso 17 termina diciendo este hermoso salmo: entonces nosotros, por el contrario, alabaremos a Jehová conforme a su justicia y cantaremos al nombre de Jehová el Altísimo, el que está sobre todo. La adoración es una actitud al reconocer quién es Dios. Y la alabanza es una acción al reconocer lo que Dios ha hecho. Y el llamado es a alabar al Señor porque Él ha manifestado su justicia y porque Él ha dado de su gracia y porque Él mismo nos ha dado de su amor y su bondad. Por lo tanto, alabemos al Señor, por lo tanto, cantemos al Señor. Así que, amada iglesia, amado hermano, o cualquier persona que pueda escuchar, confiemos en Dios. Tengamos una confianza plena, que Él nos estudie, que Él nos escudriñe, que estemos completamente convencidos, con una conciencia tranquila de saber de que estamos en la voluntad del Señor y que caminamos conforme a esa voluntad. Y ahí entonces toda nuestra vida, pase lo que pase, en medio de la persecución, en medio de las pruebas, en medio de cualquier situación difícil, nosotros podemos confiar porque Él prueba la mente y el corazón, y porque Él es nuestro escudo, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Padre, gracias por esta tu palabra que nos enseña, Señor, a confiar completamente en ti, porque tú, Señor, has dado promesas y porque esas promesas se basan en tu palabra y tu palabra se basa en tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor, y tú nos has expresado y nos expresas cada día de tu fidelidad y de tu amor. Tú eres justo, por eso traemos nuestra causa delante de ti, Señor, y confiamos, oh Dios, que tú nos librarás, que tú nos salvarás y podemos nosotros seguir nuestra vida en medio aún de las batallas más difíciles, alabando tu nombre, cantando a tu nombre, llevando, Señor, alabanzas delante del trono de tu gracia. Ayúdanos, Señor, socórrenos, Señor, libéranos porque confiamos en ti y en ti esperamos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y puede usted seguir contemplando, usted puede seguir alimentándose con este maná de la palabra de Dios. Dios le guarde, Dios le cuide y le esperamos como cada miércoles una mirada a los salmos y cada domingo un día de celebración donde el cuerpo de Cristo se reúne
para adorar y bendecir su nombre con nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración, Brandon, Florida. Tengan una maravillosa noche.